Mi nombre es Rubén Jofré, soy de acá de Ushuaia. La música tiene una significancia muy importante en mi vida. La música es de alguna manera el motorcito que me lleva a pensar. Porque yo creo que gracias a la música empecé a pensar en diferentes tópicos, en diferentes situaciones, llegué a diferenciar cosas. Yo llegué a vivir en el velero porque no tenía casa, no tenía un terreno, y acceder a un terreno es un poco caro acá en Ushuaia, entonces decidí comprar una casa sin terreno. Al comprar la casa sin terreno tenía la opción de decir, bueno, una caravan, una casilla rodante, un motorhome, qué sé yo, hay varias modalidades, un velero, Ero, y quedó rebotando en el universo y apareció. De repente, de una manera u otra, terminé en el velero. Y el velero se llama Manutara. Si decimos, ¿qué significa el Manutara? La palabra significa el hombre que se convierte en ave, pero también hace referencia a toda una cultura y a una leyenda de los Rapa Nui, donde se hablaba de un ave que llegaba a la isla y de repente eso significaba la prosperidad, porque en el medio del mar que llegue un pajarito representaba que la vida continuaba, ¿no? Entonces de ahí, bueno, habría que desentrelazar toda la historia para llegar a por qué es el hombre que se convierte en ave, pero básicamente eso ya es bastante complejo. ¿Qué significa para mí? Y para mí es muy simple, es mi hogar, hoy es mi casa, hoy yo vivo en el velero, hoy yo disfruto del velero, hoy vienen mis amigos a disfrutar del velero, hoy comparto el velero al resto de las personas que quieran, como este chico que recién pasó, un chico que quería buscarme, conocer, porque le habían dicho de salir a conocer un poco la bahía de Ushuaia o navegar un poco. Eso es lo que yo quiero, que la gente pueda conocer el mundo de la náutica, siendo que es un mundillo un tanto elitista en algunos otros lugares, sobre todo en América. Por ahí en Europa es más frecuente que una persona tenga un velerito y los hijos salen a pavear con el velerito, a dar una vueltita. No necesitan ni siquiera licencia. Para nosotros normalmente es una persona más o menos adinerada, que ya tiene su casa, tiene su auto, tiene la casa de fin de semana y tiene el velero. Yo terminé siendo una persona súper trabajadora, que no vengo de un origen millonario, con un velero, entonces digo, trato de compartir eso con la gente que tampoco tiene esa opción de ser el millonario o el, no sé, ponderado, que se pueda comprar un velero solo para el fin de semana. Estamos. Me gustaría recorrer el mundo con este velero. Yo sé que es un velero chiquitito, pero me encantaría recorrer el mundo con el velero Manutara. Mi sueño con el velero Manutara es poder llegar a la Antártida y después recorrer otros lugares del mundo. A ver cómo la vamos a abrir igual a la vela, ¿no?
Una vez recuerdo que me había ido a vivir a Mendoza, me había ido como 10 años de acá a Ushuaia, entre que me quedé estudiando y viviendo y disfrutando otras cosas, y cuando volví sin pelo, volví pelado. Entonces era muy interesante la sensación de estar al lado de gente que yo sabía que me conocía y que no me reconocieran y sentirme como un fantasma. Estuvo lindo. Eso fue hace ya un par de años, pero fue una sensación linda, ser invisible también un poquito. El mensaje que más me gustaría transmitir al universo es que se puede vivir bien con poco y que también se puede vivir bien con mucho. Que simplemente hay que vivir bien, que aceptar que este es un momento de transición en la que hoy estamos y dentro de 5 minutos o 95 años no vamos a estar más. Y que todo lo que tenemos material acá no nos lo vamos a llevar. Entonces tenemos que llevarnos los buenos recuerdos, tenemos que llevarnos las buenas experiencias, porque hay dos posibilidades: o se apaga la tele o la conciencia continúa. Si la conciencia continúa, bueno, tratemos de tener buenos recuerdos. Y si se apaga, y bueno, ya está, se apagó. Borrón y cuenta nueva.